En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Él es el doctor Alberto Córica Guinles y su hijo el doctor Federico A. Córica Santamarina. Ambos son urólogos y cuidan tu salud urológica en el Hospital Metropolitano Dr. Pila, afiliado a Metro Pavía Health System. Padres e hijos, unidos por la salud. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Y muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hoy un domingo especial, domingo Día de los Padres, así que muchas felicidades a todos esos padres en Puerto Rico y en donde nos escuchan y nos ven en el resto del mundo. Sabemos que no es fácil ser mamá ni papá, porque no hay un libro que nos enseñe cómo educar y criar a nuestros hijos, porque la formación más difícil que tenemos y con la responsabilidad más grande como padres es formar precisamente eso, una parte emocional y esa parte mental de nuestros hijos. Pero de todas maneras yo sé que hay padres maravillosos, buenísimos y que se han dedicado en cuerpo y alma por velar por sus hijos, así que para ellos un beso y un abrazo a través de la distancia. Hoy tenemos un programa especial aquí en Vivir con Salud, un programa en donde vamos a estar hablando con padres e hijos que están unidos por el amor y por la salud. Y nuestros primeros invitados son el doctor Alberto Córica Guinles, urólogo del Hospital Metropolitano Dr. Pila, y su hijo el doctor Federico Córica Santamarina, también urólogo del Hospital Metropolitano Dr. Pila, esto allá en el área de Ponce. Muy buenos días a ambos. Y a papá, ¿verdad? Muchas felicidades. Si usted es papá, pues también. Muchas gracias, Luz. Qué bueno que estén aquí conmigo. Cuénteme, ¿usted siempre le gustó? Y voy a hablar con don Alberto Córica. Doctor, ¿siempre le apasionó la medicina? Sí, mi padre fue médico y desde bien pequeño yo había decidido seguir la carrera de la medicina. Eso fue una decisión de bien pequeño. O sea, que usted vio en su papá ese ejemplo, en la profesión a seguir. Exactamente. Y me imagino que es de Argentina, que estudió sus primeros años en ese país. Sí, mis primeros años estudié en Argentina, en la provincia de Mendoza. Yo nací en la ciudad de Mendoza, que es una provincia que está al oeste, cerca de la cordillera de los Andes. Y luego hice todo mi entrenamiento en Estados Unidos, en Nueva York, en la ciudad de Albany, que es la capital del estado de Nueva York. Ahí estuve 6 años, ahí nacieron mis hijos. Y luego de terminar el entrenamiento, yo decidí volver a Argentina para tratar de llevar todo lo que había aprendido. Y en esa época había una diferencia enorme entre lo que la medicina era en Sudamérica y lo que era en Estados Unidos. Así que por ese motivo decidí retornar a Argentina y aplicar todos esos conocimientos que yo había adquirido durante mi entrenamiento. ¿Y se llevó a toda su familia para Argentina de vuelta? Sí, exactamente. Fue toda la familia argentina, mi esposa y los 4 hijos fueron a Argentina. Y ahí estuvimos muchos años, 15 años. Yo fui profesor de urología de la Universidad de Mendoza. Hice el primer trasplante de riñón en Mendoza. Hice la primera cirugía endoscópica de próstata en Mendoza, que eso no existía en esa época. Así que yo considero que en cierta medida devolví todo lo que había dado mi tierra en mi preparación. Y entonces, por ese motivo estuve varios años allá en Argentina. Pero luego el problema fue que mis hijos todos volvieron a Estados Unidos. Se fueron a estudiar a Estados Unidos. Se fueron a estudiar a Estados Unidos. Y nos quedamos con mi esposa solos en Argentina. Y mi esposa, como era muy apegada a los hijos, pasaba visitando. Y visitaba a uno, y si se quedaba 1 o 2 semanas con uno, con el otro tenía que estar 2 o 3. Y entonces a veces estaba 4 meses seguidos, 5 meses en Estados Unidos y yo solo en Argentina. Y decidimos que eso no podía ser. Y entonces decidimos volver a Estados Unidos. Y cuando estábamos en un congreso, yo ya tenía un contrato para practicar la urología con uno de mis compañeros de entrenamiento en Carolina del Norte. Y ahí nos juntamos en un congreso con mis amigos urólogos que habíamos rendido el board. Y entonces ellos me dijeron, mira, si te has decidido venir a Estados Unidos, ¿por qué no te vas a Puerto Rico? Que ahí falta urólogos, sobre todo en la parte sur, que el urólogo que había falleció y el otro se retiró y no había ningún urólogo. Entonces dije, bueno, es una buena oportunidad. Yo no conocía el norte de Puerto Rico, pero el sur nunca había ido. Vine, visité y yo me enamoré de Guayama y toda el área sur, y ahí es que estamos desde hace 20 años. Le voy a preguntar a Federico,
¿De dónde nació tu deseo de entrar en la medicina? ¿Viste en tu papá quizás el ejemplo a seguir? De abuelo médico, papá médico y ahora tu médico. Exactamente. En el caso mío también mi abuelo materno era doctor. Y en mi niñez, en la escuela secundaria, cuando recién comenzaba, recuerdo un día cuando el primer día llegué a esa escuela, se acercó una de las personas que trabajaba en la escuela y me dice, en lo que te pueda ayudar, yo te voy a ayudar en estos primeros años que son difíciles y todo porque tu papá una vez me salvó la vida. Y eso me marcó a mí y me llevó a pensar que uno, haciendo la medicina, puede ayudar a la gente de una manera importante. Y viendo el ejemplo de mi padre de todos los días y mis abuelos, eso concluyó mi deseo y mi ganas de hacer medicina. Y entraste en la misma especialidad de tu papá. O sea, seguiste no solo, ¿verdad?, cursar medicina, sino dentro de la misma especialidad. La idea de la especialidad de la medicina, de urología, fue en parte por ver a mi padre practicar y además porque la urología es una especialidad que permite tener sus cirugías, hacemos cirugías, pero también nosotros somos médicos que damos seguimiento a pacientes por patologías no quirúrgicas. Es una especialidad que nos permite ser cirujanos y médicos a la vez. ¿Te has sentido satisfecho? ¿Has visto que el esfuerzo y el empeño que ha puesto tu papá en estudiar medicina, en dar lo mejor de sí como médico y como tú bien dices, en salvar vidas, te hace sentir sumamente orgulloso de papá? Sí, el ejemplo de mi padre no solamente se limita al hecho de ser un doctor muy bueno, del cual aprendo mucho, sino una experiencia de persona. Yo he aprendido mucho de mi padre fuera de la medicina, como persona, lo cual me ha ayudado mucho a madurar y a tomar mejor, a ser una mejor persona. De sus 4 hijos, como usted me mencionó, doctor Alberto Córica, ¿él es el único médico o otros también estudiaron medicina? No. Mira, él es urólogo, pero el tercero también es urólogo. El tercero, son todos varones mis hijos. El tercero también es urólogo y también se entrenó en Estados Unidos, también nació en Estados Unidos y ahora está practicando en Arizona, en Tucson, Arizona. Y los otros dos se dirigieron hacia la abogacía y la parte de contable. Son abogados y contadores. O sea que ahí tienen, por si acaso cualquier situación legal, tienen para que les lleven, ¿verdad?, los números, como uno dice, las finanzas y todo eso. Sí, y entonces, tenemos todo eso arreglado. Sí. veo que ambos trabajan para el Hospital Metropolitano Dr. Pila, Sí. ambos comparten oficina. Sí. Cuéntenme cómo es ese diario vivir con ustedes compartiendo oficina. Pues mira, nosotros tenemos la oficina, como tú bien dices, en el Hospital Metropolitano Dr. Pila, que está ubicado en Ponce. Y ahí todos los días practicamos la urología. En la oficina empezamos bien temprano. Ahora más que nada con el asunto de la situación con el coronavirus, la oficina la empezamos más temprano porque tenemos que dilatar para el distanciamiento físico y social. Dilatamos las citas. Las salas de espera tienen muy poca gente y entonces por eso empezamos más temprano y terminamos más tarde. Pero desde hace más o menos un mes, más o menos, ya la gente está acudiendo a la oficina. También tenemos telemedicina y algunos pacientes que no quieren ir, porque hay algunos pacientes que están aterrorizados y no quieren ir al hospital. Entonces eso lo atendemos a través de la telemedicina. Telemedicina que lo hacemos con un iPad y nos vemos, tenemos posibilidad de vernos mutuamente entre el paciente y nosotros. Podemos ver si tiene alguna lesión, ellos nos muestran los resultados de los laboratorios. Así que podemos hacer una interacción bastante buena y la telemedicina casi es una consulta presencial. No es exactamente lo mismo, pero se acerca mucho. Y en esta situación nos ha posibilitado dar respuesta a gente que tiene mucho miedo. Por otro lado, también cuando tenemos consultas que son solamente para ver resultados de laboratorio, esas cosas, las hacemos con telemedicina para evitar el paciente que se traslade a la oficina.
Y bueno, después tenemos que, por supuesto, como nosotros somos cirujanos, tenemos muchas cirugías por día, así que después de que terminamos con la oficina, comenzamos con las cirugías. ¿Ha Ese es sido, el diario. ha sido difícil, ha sido llevadero o ha sido un poquito, o ha sido fácil trabajar con papá? Ha sido fácil. La comunicación siempre ayuda en todas las relaciones de trabajo y eso incluye en la relación de padre e hijo. La ventaja es que uno se conoce mucho más de dos colegas cuando es padre e hijo y eso lo hace más fácil. Por supuesto que no solamente coordinamos, no solamente consulto, sino también pregunto para aprender, aprovechar de aprender. No es solamente una comunicación de información, sino de aprendizaje para mí. Cada vez que yo me comunico con mi padre, todos los días se aprende algo nuevo, todos los días hay una situación diferente a la del día anterior y entonces nosotros tratamos de disminuir los problemas comunicándonos todo el tiempo. Pero yo no veo que ha sido ningún problema. Para mí ha sido una ventaja en todo sentido. Bueno, papá debe ser como una enciclopedia. ¿No ha tenido que recurrir papá a de vez en cuando, mire, llamarle la atención? No. Mientras han estado trabajando, a veces podemos tener diferencia de criterio. No, bueno, mira, sí, por supuesto que hay diferencia de criterio, pero nosotros siempre consultamos y revisamos los casos juntos. Y a veces hay diferencia porque, tú sabes, en la medicina no hay una sola respuesta siempre, muchas veces hay muchas respuestas y a veces todas son buenas, una un poco mejor que otra, así que las discutimos siempre antes de tomar una decisión y eso para mí ha sido una gran ventaja, porque es revisar las cosas y 4 ojos siempre ven más que 2 y eso ha sido una gran ventaja para practicar la medicina con mi hijo. Y 2 mentes piensan mejor que una Exacto, sola. seguro. O sea, me imagino que es así. Así que para ustedes ha sido, los ha puesto a que se compenetren más, a que sean más. Yo me imagino que papá debe sentirse muy, bueno, sus 4 hijos, pero teniéndolo a él a su lado todo el tiempo, trabajando con usted, pues me imagino que lo llena de satisfacción. Exacto, sí, es una gran satisfacción poder tener a mi hijo, poder transmitir no solamente los conocimientos urológicos, sino, bueno, él ya antes de eso, nosotros transmitimos, mi esposa y yo transmitimos toda la parte de educación y enseñanza, y ahora la parte urológica, la parte técnica. Así que sí, para mí es una satisfacción enorme. Todos los días para mí ir a trabajar es un placer, así que para mí no me cuesta nada trabajar. Así que, como te digo de nuevo, todos los días para mí es un placer estar con mi hijo, resolver los problemas juntos y tratar de resolver los problemas a los pacientes de la mejor forma posible. Por eso estamos siempre en una educación, como él dice, todos los días se aprende algo. Y yo con mis años que tengo, todos los días aprendo algo. Y eso estamos conscientes y estamos permanentemente buscando los nuevos conocimientos. Claro que sí, porque es la única manera. Me imagino que debe ser muy apegado a papá, pues porque trabajas con él todos los días, estás con él, tus hermanos no están aquí, ¿no? Viven fuera. Así que me imagino que eres bien, como decimos en Puerto Rico, ñoño con papá. Así es. ¿Mimas a papá? Sí, en todo lo que puedo le ayudo, dentro y fuera del trabajo. No podemos dejar a un lado los temas que tienen que ver con la salud de nosotros y algo que preocupa mucho porque sabemos que la prevalencia e incidencia es bien alta, es el cáncer de próstata. Voy a dialogar con el doctor Alberto Córica sobre el particular. Vemos muchos casos de cáncer de próstata en Puerto Rico. Sí, el cáncer de próstata en todos los países es el más frecuente en el hombre, pero en Puerto Rico hay una frecuencia un poco más elevada que, por ejemplo, en Estados Unidos. No se conoce exactamente bien la causa, pero eso está ya documentado, que hay una frecuencia mayor de cáncer. El cáncer de próstata es un cáncer que aparece relacionado con la edad. Empieza a manifestarse después de los 40 años y va aumentando paralelamente con la edad. Y eso, como todo el mundo sabe, la edad de los hombres ha ido, o sea, la expectativa de vida de los hombres ha ido aumentando, entonces los hombres viven más y por lo tanto tienen más propensión a desarrollar cáncer de próstata. La frecuencia del cáncer de próstata es aproximadamente del 17%. El 17% de los hombres a través de su vida van a desarrollar un cáncer de próstata. Eso es muy alto. Es 1 en cada 6. Pero eso es mucho. Es altísimo. El problema del cáncer de próstata, que es silencioso, yo lo comparo con
COVID-19. Los dos son silenciosos. Al principio no da ningún síntoma. Y el cáncer de próstata no da síntomas en la etapa inicial, cuando es curable. Da síntomas cuando ya se sale de la próstata, se riega, y en ese caso ya no es curable. O sea que aquí diagnóstico precoz es fundamental. Pero ese es el mayor problema, doctor, Exactamente. porque los hombres tienen pánico. Yo tengo compañeros varones que dicen que a los 50 años no han ido a un urólogo. Y yo les he dicho, pero es que ustedes tienen que haber hecho una revisión ya. Haya o no predisposición, papá o mis tíos o mi abuelo hayan tenido cáncer de próstata, es mi deber, yo mismo cuidarme. Y entonces no quieren ir. Sienten mucho temor, mucho miedo. Entonces ahora con la pruebita de sangre piensan que con eso es suficiente. Es una prueba que ayuda, pero nunca va a ser igual que el diagnóstico, ¿verdad? A través de táctil, o sea, no va a ser igual. No es lo mismo. No es lo mismo. La prueba, que es a la que tú te refieres, es el PSA, que es el antígeno prostático específico. Esta es una enzima que se produce en la próstata. Esta enzima, cuando hay un cáncer, aumenta la producción y pasa a la sangre y aumenta el nivel en sangre. Pero el problema, como tú bien dices, que no es específica de cáncer. Hay otras condiciones que lo producen. Por ejemplo, inflamaciones de la próstata. Y algunos cánceres no la producen. O sea que solamente basándose en la prueba de sangre no es suficiente. Hay muchos casos que no se van a detectar. Afortunadamente, ahora tenemos varios estudios que permiten asegurar un diagnóstico precoz mucho mejor. Además del PSA, está el examen rectal, están los estudios por imágenes, tanto por sonografía como por MRI. Cuando se hacen estos estudios, se puede llegar a una sospecha importante de que hay una posibilidad de cáncer de próstata. Y en ese caso, para diagnosticarlo, hay que hacer una biopsia de próstata. La biopsia de próstata es un procedimiento bien simple, totalmente ambulatorio, y eso nos determina si hay o no cáncer de próstata. Si hay cáncer de próstata, lo importante ahora en los últimos años, que es un aporte que yo quiero hacer ahora, es que los cánceres no son todos iguales. Los cánceres de próstata son diferentes. Y hay unos cánceres que son de bajo riesgo de progresión y otros cánceres que son de alto riesgo. Los cánceres de bajo riesgo, que antes se trataban, me refiero a hace unos 10 años atrás, ahora se ha demostrado que inicialmente no necesitan tratamiento, hay que darle seguimiento. Se llama seguimiento activo. Este seguimiento activo varía un poco en cada caso en particular. Tú mencionaste recién un factor que es muy importante, que es el factor de herencia. El cáncer de los hombres que tengan familiares directos con cáncer de próstata, por ejemplo, abuelos, padres, hermanos, esos tienen una propensión muchísimo más alta. Y en esos casos los seguimientos tienen que ser muchísimo más estrictos. Y el otro factor de riesgo es ser afroamericano o tener ascendencia afroamericana. Ese es otro factor de riesgo. Y posiblemente esa sea una de las causas que en Puerto Rico tenemos más incidencia de cáncer de próstata. Entonces, en esos casos hay que ser mucho más estrictos. Pero lo importante es saber que en este momento, con todos los medios que hay para el diagnóstico de cáncer de próstata, el 50% aproximadamente no debe ser tratado inicialmente si no se le da el seguimiento. A los otros que son agresivos de inicio hay que tratarlos. Pero eso es lo importante, eso es uno de los aportes que yo quería hacer. Y el segundo es fundamentalmente como tú dices, tenemos todos los medios para hacer el diagnóstico precoz, pero si los pacientes no van a hacerse los chequeos, evidentemente eso va a ser imposible. Así que el otro llamado, lo otro que yo quería mencionar aquí, es a los hombres que si esperan tener síntomas para asistir a una consulta, desgraciadamente eso va a ser tarde. Al cáncer de próstata hay que buscarlo. El cáncer de próstata es silencioso. Y si no lo buscamos, cuando aparezcan los síntomas ya va a ser tarde. El síntoma que los hombres deben tomar como motivo para hacer la consulta es tener más de 40 años. Y no esperar ninguna otra cosa, como tú dices. En este momento realmente sería inadmisible que un hombre, por no hacerse los controles, empiece o se detecte un cáncer avanzado. Nosotros hace 20 o 30 años atrás, los cánceres en el 75% cuando se diagnosticaban eran todos avanzados. Y era una frustración, tanto para el médico, porque sabíamos que no lo podíamos ayudar al paciente y cubrir al paciente. Ahora se ha revertido. El 80% son cánceres precoces y se pueden tratar y curar en la gran mayoría de los casos.
Voy a hablar con el doctor Federico, con el hijo. Vamos a hablar un poquito del cálculo renal, lo que la gente llama por ahí las piedras. Algo que le puede dar tanto al hombre como a la mujer, porque a veces las mujeres piensan que el urólogo está solamente para tratar al varón. Nos trata también a nosotras. Exactamente. Las piedras son una precipitación de los cristales que normalmente se eliminan por el riñón, que con el tiempo, al unirse, forman una piedra visible. Muchos pacientes que tienen piedras nunca se enteran que tienen las piedras porque la gran mayoría no dan síntomas. Pero cuando dan síntomas, nosotros sabemos los síntomas que dan, usualmente es el dolor. El dolor de la piedra sucede cuando la piedra que se formó en el riñón, que lleva usualmente años, intenta salir con la orina por el conducto que normalmente drena la orina del riñón a la vejiga, que se llama uretra. Usualmente ese conducto es más pequeño que el lugar donde se formó la piedra en el riñón, y eso lleva a que la piedra se atore en el conducto e impida el drenaje normal de la orina. Al acumularse la orina en el riñón, lleva a que el riñón se dilate, y eso lleva a dar el dolor severo que causa el cólico renal, que usualmente se acompaña de náuseas y vómitos. Algunos pacientes además tienen sangrado en la orina, infecciones de orina que las piedras pueden causar, y algunos pacientes la obstrucción del riñón lleva a un fallo renal transitorio en lo que la piedra pasa. Los mecanismos que tenemos hoy día para trabajar cuando diagnosticamos las piedras, yo sé que han avanzado muchísimo por los últimos 10 a 15 años. Antes habían intervenciones, ¿verdad?, abiertas, ahora usamos otra metodología para desbaratar y entonces que pueda bajar, ¿no? Como una arenilla. Exactamente. En los últimos años, tanto el diagnóstico como el tratamiento ha evolucionado mucho. En el día de hoy, pacientes con síntomas de piedra, se le hace un CT scan, el cual es muy efectivo en diagnosticar la piedra. Y para los tratamientos, dependiendo del tamaño de la piedra y de la situación del paciente, se espera para que pase la piedra, especialmente en piedras pequeñas, pacientes saludables, sin fallo renal ni infecciones, y que el dolor sea tolerable. En pacientes que las piedras son más grandes, por ejemplo mayores de 1 centímetro, o que tengan alguna condición previa que la piedra pudiera agravar, decidimos tratar. Y en los tratamientos, como dice muy bien, señora Luz, los tratamientos endoscópicos a través de los conductos o desde afuera, con ondas de sonido, lleva a que la piedra se elimine sin tener que hacer ninguna incisión quirúrgica, y eso es mucho más tolerable para el paciente. Solo a las piedras más grandes hay que hacer cirugía en el día de hoy, lo cual a veces tenemos que hacerlos también. Claro que sí. Le agradezco tanto al doctor Alberto Córica y al doctor Federico Córica por haberme acompañado. Muchas felicidades a ambos en el día de hoy de haber sacado este ratito. Ahora yo sé que se van a ir a compartir para que puedan disfrutar de lo que resta del día de papá. Quiero dar el teléfono de la oficina, es el 787-866-3355, y como siempre les recuerdo, en nuestra página de Vivir con Salud aparece también el teléfono, así que lo puede conseguir ahí. Que la pasen hermoso, que sigan disfrutando y dando todo lo mejor de ustedes en pro de la salud para este país. Que tengas muy buen día, Luz. Gracias. Okay. Gracias. Yo regreso con más en breve. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.